Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a todos los estudiantes de la Universidad Teológica Shalom y a aquellos hermanos e iglesias que nos siguen a través de esta página de la Universidad Teológica Shalom de la Florida. Como les prometí en el día de ayer, hoy continuamos con nuestro curso de capellanía cristiana y en esta segunda entrega vamos a estar hablando sobre los diferentes tipos de capellanía. Un saludo muy especial al doctor Henry Reyes, amén, magnífico rector de esta universidad, como también a todos los miembros, amén, del Consejo Educativo de la Universidad Teológica Shalom. Saludamos por igual a nuestros hermanos de República Dominicana, de Puerto Rico, y también, gloria al nombre del Señor, de otros países como Venezuela y también Argentina, que nos están siguiendo a través de nuestra página de YouTube, Dr. Montalvo Suero, como también de esta página de la Universidad Teológica Shalom. Bendiciones a todos mis compañeros de pastores, ministros, amén, evangelistas, misioneros, una bendición y un fuerte abrazo en el nombre del Señor Jesucristo. Alabado el nombre del Señor. En la primera lección comentábamos qué era la capellanía cristiana y hablamos del origen de la capellanía, fundamentos bíblicos y teológicos de la capellanía, y por lo tanto le invito a, antes de continuar, que vean la primera parte de este estudio. La capellanía cristiana es eminentemente, tiene tres aspectos. Uno, es un ministerio de servicio y consejería cristiana, de amor, de compasión, sin esperar nada a cambio. Su propósito es alentar, dar consuelo, dar esperanza, y se enfoca sobre todo en las personas que están en estado de necesidad. Es un ministerio que se realiza fuera de la iglesia, y esa es la segunda característica, en cárceles, hospitales, hospicios, amén, fuerzas armadas, centros policiales, etc. Su meta no es hacer proselitismo para la iglesia, hacer convertido o llenar la iglesia de miembros, que eso es la función del evangelismo local. Su meta es ayudar, su meta es restaurar. Tampoco es la capellanía para suplir alguna necesidad propia, ya sea de buscar notoriedad, admiración o tampoco hacer uso de autoridad. Por lo tanto, la meta de la capellanía es apoyar, consolar, alentar, estimular a otras personas al cambio, al crecimiento, a su bienestar físico como también mental y emocional. Cambiar las actitudes negativas, ayudar a tomar decisiones correctas. Por lo tanto, se requieren ciertas habilidades del capellán, como por ejemplo debe ser una persona que tenga facilidad de comunicación, que aprenda o se entrene en el uso de las palabras. Una persona que piense de forma crítica y objetiva, que no tenga dificultad para tomar decisiones, amén, y también que tenga seguridad mental, porque el capellán se va a enfrentar a situaciones que son realmente críticas, que así como afectaron a otros, él también puede salir afectado. Y se requiere una preparación física, mental, espiritual adecuada para poder aconsejar a otro en esas áreas, amén, tan difíciles de la vida. Debe tener capacidad de tomar decisiones correctas, debe tener la habilidad de manejar las emociones personales, porque quien no puede manejar las emociones personales tampoco puede ayudar a otro a manejar sus propias emociones. Quien no tiene sus ideas organizadas, bien orientadas, como tampoco puede ayudar a otros a orientar sus ideas. Y por lo tanto es necesario que tenga esa madurez emocional y esa madurez mental capaz de manejar situaciones difíciles. La habilidad de trabajar con reglamentos y con normas de otras instituciones. Estas son a grosso modo los grandes rasgos que requiere para ser un capellán. Y recordemos el lema del capellán, que lo mencionamos en la primera unidad, que nuestro objetivo, nuestro llamado es servicio. No importa quién sea la persona, no importa el día, no importa la hora, no importa el lugar, no importa las circunstancias. Estamos llamados por Dios para servir sin esperar nada a cambio.
Ahora, en esta ocasión vamos a adentrarnos en lo que es los diferentes tipos de capellanía. Lógicamente que a grosso modo tenemos capellanía militar, capellanía policial específicamente. Estas dos se puede decir, amén, tanto en las Fuerzas Armadas o capellanía castrense, la militar, que puede ser en cualquier rama de las Fuerzas Armadas. Capellanía hospitalaria, que también se desempeña en hospicio, capellanía en rehabilitación, capellanía para envejecientes, para impedidos, capellanía para salud mental, capellanía para enfermedades de adicción, capellanía de violencia familiar, de industria industrial, deportiva, universitaria, escolar, infantil, matrimonial y familiar. La capellanía se ha diversificado grandemente y es de gran utilidad en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Y se reconoce su utilidad en cada uno de estos campos que le hemos mencionado. Vamos a hablar específicamente de algunas áreas en las cuales adquiere relevancia en estos tiempos. Número 1, la capellanía militar. También llamada capellanía castrense. Está diseñada para brindar asistencia espiritual y emocional al personal militar y a sus familias en un ambiente militar en tiempos de paz o en tiempos de guerra. También brinda asistencia al personal civil que labora dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales y las instituciones policiales, independientemente de la religión o credo de esas personas. Es decir, hay que hacer notorio que debido a la complejidad de experiencias y el alto grado de responsabilidad contraída con la sociedad, el personal militar necesita ser asesorado espiritualmente por un capellán o consejero profesional con la finalidad de proporcionarle las herramientas necesarias para enfrentar de manera eficaz las situaciones y conflictos que se presentan en su vida diaria. La visión del capellán o la capellana militar es contribuir al desarrollo y la estabilidad de las Fuerzas Armadas Nacionales por medio de un servicio integral que atiende las necesidades físicas como mentales, sociales y espirituales de las personas que allí laboran. Ahora, el entorno de trabajo. Los capellanes de las Fuerzas Armadas usualmente trabajan en oficinas, hospitales, en lugares de culto como capilla, por ejemplo. Los que están asignados a la tarea en el mar trabajan a bordo de una embarcación. Los que están asignados a unidades de combate a veces deben trabajar también al aire libre y acompañar a esas fuerzas, amén, a sus expediciones. ¿Cuál es el trabajo de este capellán? Los capellanes militares gestionan programas religiosos amplios, diseñados para satisfacer las necesidades de la comunidad militar. Por eso es el ambiente militar. Ofrecen un cuidado espiritual y garantizan que todos los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias, también incluida, tengan la oportunidad de ejercer su derecho constitucional al libre ejercicio de su religión, sea cual fuera que sea. Brindan servicios religiosos en las capillas, también adaptaciones religiosas, cuidado pastoral, sobre todo cuidado pastoral, amén, y compromiso con la unidad y asesoramiento para satisfacer las necesidades diversas en los miembros de las Fuerzas Armadas. No obstante, para ejercer esta capellanía se requiere, además del entrenamiento y la capacitación teológica y espiritual, se requiere por supuesto un entrenamiento militar. Los capellanes enlistados pueden accesar al puesto de oficiales. Deben tener, además de una formación de estudios religiosos, la capacitación laboral de capellanes militares consiste en clases teóricas y prácticas en los diferentes entornos de la vida militar. Al igual que otros oficiales, completan un programa de capacitación integral que cubre las responsabilidades, las estructuras y el protocolo militar, las tradiciones y el desarrollo de liderazgo personal. Por lo tanto, el capellán militar
debe sentirse miembro de ese centro donde está laborando y miembro de esa institución donde labora, ya sea las Fuerzas Armadas o ya sea la Policía Nacional. Los militares, específicamente los soldados, tienen ciertos padecimientos. Los soldados tal vez pueden ser afectados de soledad, nostalgia por estar separados de su familia por largos tiempos, por largos periodos, aunque sea un centro militar, implica una separación larga. Y esto, lógicamente, les afecta emocionalmente. Los soldados también se enfrentan a situaciones de combate y esto puede ocasionarle trauma. Y de hecho, sus actividades muchas veces que no pueden ser compartidas con otros, amén, ven cosas, amén, y experimentan cosas que son situaciones traumáticas, y casi siempre cuando un soldado regresa de una expedición, de una guerra, viene afectado emocional y espiritualmente y necesita la ayuda de un capellán para poder reinsertarse otra vez en la sociedad y sobre todo con su familia. ¿Cuál es el peor trauma de que sufren los militares? El trastorno de estrés postraumático, llamado TEPT. Es una afección de salud mental que algunas personas desarrollan tras experimentar o ver algún evento traumático. Es un episodio que puede poner en peligro su vida, como las guerras, por ejemplo, lo cual es común en el oficio de los militares. Muchos soldados, cuando regresan de la guerra, sufren TEPT, que es trastorno, amén, de estrés postraumático. Otros eventos, como un desastre natural, un accidente automovilístico o una agresión sexual o ataque sexual, son también causa del trastorno de estrés postraumático. Otras veces, eventos que aparentemente no son peligrosos pueden causar esta afección de salud mental llamada trastorno de estrés postraumático. Por ejemplo, la muerte de un ser querido de manera repentina en algunas personas puede causar este trastorno. El síntoma más común para detectar ese trastorno de estrés postraumático, conocido por sus siglas, amén, TEPT, son los siguientes. Primero encontramos las reviviscencias. Reviviscencia significa volver a experimentar el evento traumático que le ha impactado, con algunos recuerdos, amén, y sentir miedo, pánico, amén, por tal recuerdo. Ejemplo, los flashbacks, como si estuviera pasando llega ese pensamiento como si estuviera pasando por ese evento, amén, y lo siente como si fuese algo real, amén. Aparte de los flashbacks están las pesadillas recurrentes y están los pensamientos aterradores, y esto lógicamente representa un cuadro psiquiátrico, un cuadro clínico que muchas veces puede incapacitar a la persona, amén, para poder reinsertarse otra vez en la sociedad y poder volver otra vez de forma segura al entorno familiar. Se vuelven inseguros para sí mismos y también inseguros para demás personas que les rodea, y representa muchas veces un riesgo para ellos y para sus familiares más cercanos. Otro síntoma de esta afección psicológica es que comienza generalmente después del evento traumático. Están por los síntomas de evasión, que intentan evitar situaciones, lugares o personas que les recuerde el evento traumático. En caso de un accidente, por ejemplo, la evasión sería que esa persona no es capaz de volver a manejar, porque cada vez que se sienta tras un volante, un automóvil, vuelve a revivir el accidente. Ese sería un ejemplo de un síntoma de evasión. Están los síntomas de hipervigilancia y reactividad. Estos pueden causar nerviosismo o estar atento constantemente al peligro. Estos síntomas incluyen sobresalto, tensión, estrés constante, tener dificultad para dormir, tener arrebatos de ira, agresividad, etc.
Y eso son solamente algunos de los síntomas, amén, que puede presentar el soldado después de regresar de la guerra. Otros son síntomas cognitivos y síntomas del estado del ánimo. Entre ellos, problemas para recordar cosas importantes, problemas para concentrarse, o sea, problemas de la memoria, y también perder el interés por las cosas que antes disfrutaba. Pensamientos negativos sobre sí mismo y sobre el mundo, y sentimientos de culpa y remordimiento. Y esto, por supuesto, puede llevar al soldado, amén, que ha regresado de la guerra, puede llevarlo a una situación de depresión, amén, de una depresión clínica, y requiere ayuda de un consejero profesional, amén. Pero al frente están los capellanes, que son los consejeros profesionales, que van a determinar, amén, si estas personas van a requerir la ayuda de un profesional de la salud, como es el psiquiatra. Recuerde que el capellán es un profesional cristiano que trabaja también en colaboración con otros profesionales de la salud física y mental, y que debe ser humilde para reconocer sus limitaciones, y en caso de que detecte alguna enfermedad subyacente, ya sea físico o mental, debe referir a la persona a un profesional para que reciba la ayuda pertinente. Esa es su obligación. Esta capellanía esta capellanía militar o castrense requiere, amén, de una buena preparación, de una extensa preparación, tanto psicológica, emocional, espiritual, teológicamente hablando, pero sobre todo también requiere entrenamiento militar. Es posible, amén, que tengas que entrenarte militarmente en las tácticas de guerra, en el uso de las armas, amén, porque si vas a orientar a otro, debes también usarla. El hecho de que use un arma de fuego no significa que que portes un arma de fuego, no significa que vayas a utilizarla, pero debes portarla y aprender a manejarla, lo cual no representa mucho conflicto en Estados Unidos, donde la primera enmienda, amén, protege el derecho de portar arma de fuego, de tener un arma de fuego. Sin embargo, en muchos círculos cristianos, esto puede ser un obstáculo para que muchas personas ejerzan la capellanía militar. Sin embargo, amén, en el campo, en los centros militares, la persona que ejerce la capellanía militar, amén, puede ser un oficial que también va a celebrar servicios militares en ese centro militar, y que también se va a encargar de los servicios fúnebres, de acompañar a las personas también a los parientes de esas personas que ha fallecido, amén. Lógicamente que además de ser un militar, tiene que ser un personal cristiano completamente entrenado para ese servicio que Dios le ha llamado. Otra capellanía importante que tenemos que tener bien pendiente es la capellanía hospitalaria, la cual es tan delicada y tan importante, o más importante, no podemos decir cuál es más importante. Toda tiene su espacio, y todo tiene su lugar, y toda tiene su hora. Tan importante como la castrense es también la capellanía hospitalaria. Uno de los lugares más complejos, pero al mismo tiempo más gratificante para ejercer la capellanía, es sin lugar a dudas los hospitales. Allí convergen por igual personas afectadas con enfermedades leves, otras con situaciones de salud avanzada y algunas terminales. En una condición de minusvalía, amén, que se encuentran esas personas, hay quienes rechazan completamente a Dios, y también hay personas también que están con hambre y sed de Dios y están buscando una persona que le hable de Dios. Otros reciben con agrado, son estos, la palabra de aliento, y se aferran a la fe como una tabla de salvación en ese periodo en que se encuentran, amén, requiriendo una sanidad física. Como capellanes, desarrollamos una labor de suma importancia en los centros de salud.
En nuestras manos está el que podamos ofrecer fe y esperanza a los pacientes que necesitan no tan solo la salud física, sino también de la ayuda espiritual y emocional, amén, de una persona profesional que le hable acerca de Dios. ¿Cuál es el servicio del capellán hospitalario? ¿Cómo se puede describir? Es un servicio diseñado para administrar a las personas enfermas y a los familiares de las mismas, como también al personal médico de la institución. Se caracteriza por ser un ministerio de consolación, de presencia y de apoyo. La transición de la salud a la enfermedad provoca en la mayoría de las personas experiencias indeseables, estresantes, traumáticas, y más que nunca necesitan la ayuda de un capellán. De igual modo, se experimentan diversas emociones y alteraciones de la vida cotidiana, sea familiar, estudiantil o laboral, que producen sensación de desamparo en las personas y no pueden ser atendidas esas afecciones por el equipo médico, porque no son biológicas, amén, son psicológicas, son emocionales y requiere la atención de un capellán que le presente el plan de Dios para su vida. De ahí, la necesidad de tener entre los miembros del equipo de trabajo de ese hospital una persona cualificada para dar atención en el área espiritual con un enfoque integral e integrador de la persona, lo cual es justo. La función del capellán en el hospital se ocupa tanto de un servicio, una atención en lo emocional, en lo espiritual, como también en lo psicológico, como también en lo físico que se refiere. La función del capellán en un hospital puede definirse brevemente en las siguientes acciones: atender a los pacientes en el campo espiritual, pero si lo requiere, también debe atender a sus familiares. Mantener una disciplina de oración diaria y estudio sistemático de la palabra, enfocado en su servicio para brindar una atención adecuada a los pacientes que allí están internados. Disponibilidad de un tiempo, puede que hacer un horario, ya sea dedicarse a medio tiempo o tiempo completo al servicio de capellanía hospitalaria. No interferir, escuche bien, con el trabajo de los médicos y de las enfermeras que realizan una labor en ese centro de salud. Identificar casos críticos, preparar espiritualmente a los familiares en caso de ser necesario y acompañarlos también en caso de fallecimiento al servicio funerario. O sea, va más allá del puro centro de salud. Ser muy respetuoso de las convicciones religiosas de las personas. No puede decir lógicamente a una persona que está afectada de la salud que se va al infierno. No, tiene que ser positivo, presentarle a Cristo de forma positiva para que llegue a creer a Cristo de forma positiva, independientemente de cualquier religión. Recuerde que guiamos al conocimiento de Jesucristo, le guiamos a la reconciliación con Dios y no estamos predicando una religión determinada. Y también los capellanes hospitalarios deben celebrar periódicamente servicios religiosos de ser posible. Es posible que sea un servicio privado solicitado por uno de los pacientes y sus familiares. Es posible que en ese centro exista una capilla y en esa capilla se pueda brindar algún servicio religioso. Amén. Y para eso está el capellán que trabaja en los centros hospitalarios. Otra rama del capellán hospitalario es la capellanía de hospicio. Es igual que la capellanía de hospitalaria, se especializa, sin embargo, en un servicio diseñado para administrar a las personas con enfermedades incurables, terminales, y a los familiares de estas personas.
se caracteriza por ser un ministerio igualmente de consolación, de presencia, de apoyo. Las enfermedades terminales producen en la mayoría de las personas afectadas, fuertes crisis, angustias, incertidumbre con respecto a la muerte. Así que tenemos que prepararnos teológicamente, psicológicamente y emocionalmente sobre el tema de la muerte. ¿Qué es la muerte? Amén. ¿Qué ocurre después de la muerte? Amén. ¿Y cuál debe ser mi relación con Dios para yo enfrentar con optimismo la muerte? Amén. Y por lo tanto, por tal razón, se requiere tener entre los miembros del equipo de trabajo de un hospicio a personas con preparación en consejería profesional para dar atención en el área espiritual a las personas enfermas y a sus parientes, guiándolas para que puedan vivir una vida consciente y se vayan preparados en paz y con dignidad, aceptando su situación de salud. Podemos orar por ellos. Amén. Podemos incluso orar por sus enfermedades para que sientan aliento, para que sientan mejoría. Y tal vez Dios pueda hacer la obra en una o dos ocasiones de levantar personas de su enfermedad. Otras veces son personas ya muy envejecientes que uno sabe perfectamente que por la edad, amén, es una enfermedad terminal. Es producto, es consecuencia natural de la evolución de la vida. Otros están tan avanzadas que Dios puede hacer la obra, pero nunca podemos prometer cosas, amén, a ningún paciente o creando falsas esperanzas. Sí podemos prepararlo, que Dios puede hacer la obra y siempre alentarle a aceptar cual sea la buena voluntad de Dios. Dios puede hacer la obra, pero sin embargo tenemos que hacer la voluntad del Señor. Cristo es el mejor ejemplo. Estando en el huerto de los olivos, allí él oraba: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no sea mi voluntad, no sea como yo quiero, sea tu voluntad. El acompañamiento hospitalario y los hospicios, amén, y en personas con enfermedades terminales o prolongadas, es muy importante observarlo. El acercamiento a los pacientes se encamina de dos maneras. Primero, a través de los médicos, quienes pueden orientarnos respecto a cuáles personas requieren nuestra ayuda espiritual, o el área de trabajo de trabajo social de la institución, porque también en todos los centros de salud hay un servicio social que nos puede orientar y encaminarnos a las personas que están más necesitadas de nuestro servicio como capellanes. Tenga presente que el acompañamiento que se brinda a las personas es de carácter espiritual. De hecho, es una aportación significativa que está debidamente documentada, contribuyendo a la recuperación de los enfermos, en algunos casos de manera mucho más rápida, ya que la fe tiene una estrecha relación con con el funcionamiento biológico, mental y espiritual de los individuos. Y científicamente está experimentado que una actitud positiva, que la fe de la persona, amén, que el aliento de la persona le ayuda, le favorece a su pronta recuperación en caso de que no sean enfermedades terminales, que en este caso lo que se requiere es una intervención directa de Dios, un milagro que Dios puede obrar en cualquier momento. Amén, que no podemos prometérselo, pero sí podemos orar y dar consuelo aceptando lo que es la voluntad del Señor. En la interacción con estas personas, amén, el capellán debe demostrar 7 características fundamentales. Amén. ¿Cuáles son? Prudencia. Debe ser prudente, tanto en el acercamiento, tanto en la conversación con ellos. Ser prudente tomando en consideración la condición en que se encuentra. Segundo, confidencialidad. Recuérdese que hay una ley, amén, que protege la confesión y nadie puede obligarle a usted a revelar la confesión que ha recibido. Amén. Y por lo tanto, esa confesión se mantiene aún después que esa persona, el aconsejado, ya está con otro servicio, con otra persona, o incluso cuando esa persona ya ha fallecido, porque es una confidencialidad de por vida.
Tercer lugar, orientación oportuna y clara. Toda persona necesita una orientación oportuna y una orientación lo suficientemente clara para poder comprenderla. En cuarto lugar, comprensión. El capellán debe ser una persona llena de comprensión, de empatía, de amén. Y agrego también de amor a las personas que están en ese estado de padecimiento. Sobre todo, el capellán debe tener estas dos últimas características. Perseverancia, nunca se da por vencido. Tolerancia. Hay personas envejecientes que son un poquito agresivas y tal vez te pueden hablar mal. Debe aprender a no tomar nada a pecho. Es una condición, amén, que está pasando esa persona, que afecta su salud emocional y mental. Es una situación grave, es un proceso delicado el cual está atravesando, y muchas veces reacciona de forma violenta o agresiva, verbal y físicamente. Y uno tiene que tolerar estas cosas que está mirando y ser paciente. Y sobre todo, fe. Debe estar lleno de fe y de confianza en el Señor, en su llamamiento que tiene de parte del Señor. Estas son algunas de las características del capellán hospitalario que brinda servicios, ya sea en centro de salud o que brinda servicio, amén, en centros de pacientes con enfermedades terminales. Estos basamientos están reforzados con la consejería, la oración, la lectura de la palabra y sobre todo el estudio de pasajes que transmitan fe y esperanza. Algo que no podemos perder de vista en la capellanía hospitalaria es que para ministrar a un paciente debemos contar con su consentimiento. Amén. Y por lo tanto tenemos que solicitar su permiso. Sabiamente, amén, solicitamos su permiso. Luego que consigamos su consentimiento, vamos a proceder de la siguiente manera como recomendamos. 1. Una vez logre su consentimiento, su permiso, nuestra función debe enfocarse a escuchar antes de hablar. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes hoy? Déjalo que se exprese. Habla. Déjalo que hable, que se desahogue. Amén, que eso terapéuticamente le fortalece, que alguien lo está escuchando, que alguien se interese por él. Pero se dice que es la escucha activa, que en psicología se dice que tú escuchas mostrando interés de lo que esa persona está narrando acerca de su vida. Amén. Segundo, procura que tus visitas sean breves. Amén. Y consulta al paciente sobre si quiere que regrese de nuevo. No vas a estar 2 horas, 3 horas, mediodía, el día entero con esa persona. Amén. Tu visita tiene que ser necesariamente breve porque estás en un centro de salud. Esa persona necesita, amén, los servicios del médico, los servicios de la enfermera. Y en caso de que tú estés en entrevista con esa persona y entra un médico o una enfermera y te interrumpe, debe aceptarlo con buen grado y interrumpir tu conversación con esa persona y permitir, amén, que le brinden los servicios de salud que está esperando o de laboratorio que están esperando. Y prométele, amén, que regresarás en otra ocasión más adecuado. Por eso es la prudencia en los centros de salud. Procura que tus visitas sean breves, amén, y consulta a la persona si desea que regrese nuevo a visitarle. Por último, el desarrollo de la visita. No andes con afanes, no tengas prisa. Es una contradicción. Tienes que ser breve por regla general, pero tampoco puedes ir afanado, que debes terminar, que son 10 minutos, 15 minutos. No puedes precipitarte. Amén. El tiempo es de Dios y por esa razón es que debe tener perspicacia, discernimiento, saber cuándo parar y saber cuándo continuar. Estás escuchándolo, tienes que terminar de escucharlo, tienes que darle una palabra de aliento a esa persona. Y el tiempo muchas veces lo determina el Señor. Amén. Puede ser 10 minutos, 15 minutos o puede extenderse 40 minutos la visita que tú haces a esa persona. Pero no debes cansarlo. Es una persona que necesita descanso, necesita reposo. Tu palabra debe ser clara, precisa, concisa. Amén. No andes con muchos preámbulos. No es un discurso de oratorio. No es eso.
no estás en una iglesia, no estás evangelizando. Amén. Estás ayudando a una persona que necesita orientación. En cuarto lugar, no hagas promesas que no puedes cumplir. Eso es necesario. Y en quinto lugar, no realices comentarios negativos. Y cuando considere, salga de la habitación, bien sea porque llegó el médico o la persona o enfermera o algún pariente, algún familiar a visitarlo, o porque usted entiende que ya el tiempo se ha prolongado y que debe cortar la conversación en ese momento. Es mejor que se queden con deseo de que usted regrese, amén, que usted no ser tan tedioso, tan largo, que ya no deseen que regrese y le digan claramente en su cara, amén, que no es necesario verlo otra vez, que para qué vernos otra vez de nuevo. Así que sigas estas recomendaciones para que deje las puertas abiertas cuando visite a una persona que está recluido en un centro hospitalario. La tercera capellanía que tenemos que hablar de forma precisa es la capellanía carcelaria. Es un ministerio de restauración y es un ministerio de segundas oportunidades. Como iglesia cristiana tenemos una enorme responsabilidad con los presos, tal como declara Hebreos capítulo 13, verso 3. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en cuerpo, o sea, en el cuerpo, en el cuerpo de ellos. Esto tiene una justificación. Así como Israel tenía una ley humanitaria que decía, acordaos de los extranjeros porque vosotros fuisteis extranjeros, los cristianos siempre hicieron énfasis en acordarse de los presos, porque ser cristiano en el siglo I al III equivalía a ser perseguido por la justicia y a confrontar diversos encarcelamientos. Y por lo tanto era sumamente común que los creyentes sufrieran de encarcelamiento, y por esa razón muchos hermanos, aun cuando se escribió esta carta a los hebreos, estaban presos. Amén. Y por lo tanto es necesario consolar a los que están presos. Cristo los dijo en su palabra, en las bienaventuranzas: bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan, os maltraten y también los encarcelen. Amén, por causa de mí. ¿Cuál es la relevancia de la capellanía carcelaria? En primer lugar, nuestra labor de expandir el evangelio, que sin duda ha ayudado enormemente a disminuir la violencia y la delincuencia social, y también es un imperativo la capellanía carcelaria, porque está trabajando con aquellas personas que tal vez escaparon de nuestro radar, estando en la sociedad y ya han delinquido, perdieron su libertad y están recluidos en centros, amén, correccionales o en centros penitenciarios y carcelarios de diversa naturaleza. En segundo lugar, vamos a contribuir con la resocialización, es decir, volver a ser esa persona, amén, con la capacidad de reinsertarlo en la sociedad. Ellos han cometido algún tipo de delitos, de violencias, amén, son también, y por lo tanto también no están exentos de la acción evangelística de la iglesia, no están exentos de la responsabilidad de poder ministrar a esas personas. Isaías capítulo 61 verso 1, aunque muchos lo interpretan de forma espiritual, otros lo hacen de forma literal y entienden, amén, que el llamado nuestro es también para los que guardan prisión en diversas instituciones del país. Dice Isaías: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, que son el campo, el enfoque de nuestra acción evangelística. A vendar a los quebrantados de corazón, a los que sufren, a las personas que están en estado de necesidad. A publicar libertad a los cautivos, no solamente cautivos, habla cautivos, puede ser el cautiverio, amén, que profetizó el profeta Isaías, pero también aquellas personas, lógicamente, que han perdido su libertad, lo cual aclara el versículo y dice: y a los presos
abertura de cárcel. Lógicamente, está claro que esta prisión no es una prisión espiritual, sino es una prisión literal de personas que están detenidos, y por la detención, el encierro crea ciertas circunstancias, ciertos efectos emocionales y espirituales y mentales. En tercer lugar, en esta capellanía es relevante para entender que Dios tiene capacidad, tiene poder. Amén. El Dios que hemos creído tiene poder de hacer milagros, de transformar las personas. Y también es un Dios de segundas oportunidades. Y por esa razón nosotros creemos, amén, que no hay casos como antes se pensaba, amén, en términos de justicia, amén, que habían criminales de nacimiento, amén, que habían criminales natos, que jamás se podían regenerar, que jamás se podían reinsertar en la sociedad, que requerían la muerte, que requerían el cancelamiento perpetuo, jamás salir a la calle. Nosotros, sin embargo, siempre creemos en el poder de Dios, que puede restaurar completamente a la persona de cualquier situación en que se encuentre y cualquier mentalidad retorcida que le esté afectando. Descripción de la capellanía carcelaria. Es un ministerio destinado, como se entiende, a atender de manera integral a las personas privadas de su libertad, sin distinción de credo o ideología o grado de delito que haya cometido. Amén. Lógicamente, tú no vas a un centro carcelario solamente buscando los evangélicos, los cristianos. Tú vas buscando la persona que tiene necesidad y la persona que te quiera recibir, porque también debe contar con el consentimiento de la persona, porque no es algo obligatorio. No solo al prisionero o la prisionera, sino también a los familiares de ellos, a los oficiales y al equipo también interdisciplinario que labora en las prisiones. Tú estás llamado para administrarle, orientarle y ayudarle en todo momento. Dada la condición de los actores del recinto carcelario, como las prisiones que el tipo de trabajo origina, amén, el confinamiento de la persona y el nivel de angustia de los familiares, la capellanía carcelaria constituye un reto para el cuidado pastoral, un gran reto para el cuidado pastoral. Esta capellanía se propone contribuir a la rehabilitación, a la reinserción en la sociedad de ese recluso, amén, a la transformación integral de ese recluso, no solamente de su conducta, sino también de su mentalidad, de su sentido emocional, amén, a tal forma que pueda otra vez volver a la sociedad de forma segura, sin representar un peligro para sí mismo o para su pariente o para la sociedad. Debemos entender, cuando trabajamos en capellanía carcelaria, que es un proceso de restauración. El capellán carcelario siempre debe tener presente de que su labor está inmersa en el proceso de restauración. En efecto, mientras que para la sociedad el recluso es estigmatizado, amén, es señalado por otros, para los cristianos, amén, se trata de la persona que están experimentando un proceso, amén, un proceso de restauración y de reinserción en la sociedad. Se involucra un factor espiritual. Si se involucra un factor espiritual, con la ayuda de Dios, las personas a la cual ministramos pueden experimentar incluso una transformación que puede impactar su vida íntegramente, ya sea a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel moral, amén, y también a nivel intelectual, siendo una persona completamente transformada y apto para su reinserción en la sociedad. Las cárceles tienen muchos programas, amén, de rehabilitación social, pero según la experiencia social que tenemos, la experiencia judicial que tenemos, esos programas prácticamente han fracasado, amén, y requieren, por lo tanto, y están ávidos
por lo tanto, de un personal religioso que los ayude con esa tarea de rehabilitar al hombre delincuente. Y ahí es que entra la labor importante del capellán carcelario. En ese orden, la capellanía carcelaria debe enfocarse en la renovación de la fe, amén, la confesión y en la maduración y el crecimiento espiritual, enseñándoles e instruyéndoles con principios y con valores a través de un estudio bíblico semanalmente. Es un ministerio que exige perseverancia, la capellanía carcelaria. En la capellanía carcelaria demanda sobre todo esta perseverancia. ¿Por qué? Los resultados tardan o sencillamente no llegan en el momento que uno lo esperaría. Es como el misionero comienza a predicar y no rápidamente vamos a ver respuestas que deseamos. Y hay que tener paciencia y perseverar hasta ver los resultados que Dios va a traer. Este es un proceso complejo que requiere de mucha paciencia. Se trata de un ministerio de conceder segundas oportunidades y de actuar en el tiempo y en el momento de Dios. A continuación, encontrarás los aspectos en que se basa el ministerio de capellanía carcelaria. ¿Cuáles son? Número 1, apoyo y guianza espiritual para ir construyendo el nuevo hombre. No importa lo que tu vista esté observando. No importa lo degradada que estén las personas en ese centro penitenciario, en ese encarcelamiento, en ese centro de rehabilitación. Tú tienes que ver la persona en su potencial con la fe de Dios. Amén. Y debes guiarlo en ese proceso de ser un hombre nuevo, una nueva criatura creado según Dios. Amén. En el conocimiento de la verdad. Número 2, restauración y crecimiento espiritual de un hombre nuevo. Amén. No solamente que logres una confesión, un acercamiento a Dios, ahora debe procurar el crecimiento de ese hombre espiritual, de ese hombre nuevo, de esa semilla que se plantó. Amén. Debe crecer, debe germinar y dar fruto. Y por lo tanto debe darle el seguimiento o no estás haciendo absolutamente nada. Número 3, debe enfocarte en subir la autoestima. Aunque se dice que la autoestima es la panacea de la sociedad moderna y que todo se atribuye a la autoestima, sin embargo, está comprobado científicamente que la delincuencia de una forma u otra está asociada a la baja autoestima. Al mal concepto que la gente tiene de sí mismo y mal concepto que tiene del mundo, eso los hace muchas veces cometer ciertos delitos. Amén. Y por lo tanto, tenemos que trabajar en esa área de la autoestima, demostrándole la importancia que tienen para Dios, el valor que tienen para Dios, que para Dios su vida tiene un propósito significativo y que Dios los ama de tal manera como dice Juan 3:6. Amén. Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios se interesa por ellos. Vino a buscar y a salvar ¿a quiénes? A los que se habían perdido. Amén. Y ellos están perdidos y requieren de la ayuda de Dios. Requieren que acepten ese llamamiento de parte de Dios. Número 4, debemos ayudarles en su sentimiento de soledad, producto del aislamiento social y psicológico en que se encuentran. Amén. Proporciona lectura, actividades, amén, que mantengan su mente y su espíritu ocupado. Amén. Que tengan literatura cristiana, Biblia para leer. Amén. Que puedan seguir un plan de estudio de la palabra del Señor. Y sobre todo, enseñarle que Dios está con ellos en todo momento, que ha prometido: yo no te dejaré, aunque tu padre y tu madre te desampare, Jehová nunca te va a desamparar. Él siempre va a estar contigo. Por lo tanto, tu presencia también servirá de ayuda, como también la presencia de otros creyentes en ese recinto carcelario servirán de ayuda y podrá trabajar en lo que los sentimientos de soledad que son tan destructivos en una persona que está, diríamos, privada de su libertad. Número 5, debemos trabajar en sentimientos de presión, de ira, de violencia,
como una reacción al encierro que están sufriendo estas personas. Y recuerde, amén, hay ciertas normas de la institución carcelaria donde tú prestas tu servicio que debes aprender a manejar esas normas. Amén. Debe lidiar también con esas normas, debe conocer esas normas. En los centros penitenciarios existen reglamentos y tú estás llamado a obedecer esos reglamentos. Hay reglamentos, por ejemplo, de no hacer contacto físico. Si existe ese reglamento, debes obedecer el reglamento. Reglamento de no pasar en ninguna notas o no llevar notas, aceptar notas del recluso para llevarlo a su pariente. Debes captar con esos reglamentos para que te puedan permitir tu presencia y tu servicio en ese centro penitenciario. También te dan entrenamiento en caso de que tú seas tomado como rehén en una revuelta en el reclusorio. Amén. Cómo debes actuar correctamente para preservar tu vida. Y todo ese entrenamiento debes recibirlo como un capellán que brinda servicio en un centro penitenciario. El centro penitenciario es que te va a autorizar la entrada, te va a dar tu permiso, amén, y te va a dar tu identificación como capellán de ese centro penitenciario. Y si eres un capellán profesional, también tendrá un tipo de remuneración de paga de salario por tus servicios que tú brindas en el centro penitenciario. Pero debes siempre trabajar conforme a las normas y en colaboración con otras personas que también laboran en ese centro penitenciario. Número 7, debes lidiar con los vicios, alcohol, droga, amén, promiscuidad sexual que existen en los recintos carcelarios. Y debes bregar con esto, contacto con delicadeza, pero sobre todo con la guianza del Espíritu Santo, amén, y amén, con la palabra de Dios. Y número 8, recordarle siempre que el Dios al cual servimos es un Dios poderoso y que también es un Dios de segundas oportunidades, capaz de transformar al hombre delincuente y hacer grandes milagros. Alabado el nombre del Señor. Hay otro tipo de capellanía, amén, que va hoy sin embargo a hablarle brevemente acerca de ellos. Y entre ellos podemos hablar de capellanía empresarial y laboral, que se concibe como un programa de cuidado a los trabajadores de una empresa que ofrecen orientaciones y herramientas que contribuyen al bienestar físico, mental y espiritual del colectivo, del personal administrativo y obreros de esa empresa, como también muchas veces se extiende a los parientes de la empresa. Y sobre todo cuando hay algún tipo de pérdida, amén, o muerte de algún personal dentro de la empresa, que el capellán empresarial debe estar ahí. Asimismo, el capellán empresarial contribuye a reducir considerablemente el estrés laboral, aumentar la productividad y el desarrollo de la moral alta en la empresa. Y por eso el capellán laboral o empresarial, amén, hoy en día es requerido por muchas empresas, por muchas grandes empresas, porque mantiene la unidad del grupo, amén, y el buen ánimo, amén, y la mente clara de las personas para que rindan una mejor labor. Otra área de la capellanía que hoy en día se está desarrollando es la capellanía deportiva. Está diseñada para entender íntegramente a los atletas que practican diferentes disciplinas deportivas. Las personas deportistas están sometidas a una serie de presiones psicológicas y físicas que procuran el logro de objetivos deportivos. De allí la necesidad de disponer de capellanes o capellanas con alto grado de preparación que acompañen a los atletas en su proceso de crecimiento y de logro de esas metas que ellos se han propuesto. El capellán deportivo se parece mucho a la capellanía militar y esos grandes discursos o arenga que daba el general para darle aliento, fuerza
antes de un enfrentamiento, igualmente antes de un enfrentamiento deportivo, amén, hace falta el ánimo no solamente del coach, no solamente del entrenador, sino también del capellán, que mantenga la disciplina del equipo, la integración del equipo, pero también que le dé una seguridad personal a cada miembro del equipo para que puedan dar lo mejor de ellos, todo su potencial en todo momento. Hay capellanías para escuelas y universidades. Están diseñadas para proveer cuidado pastoral y consejería a los miembros de la comunidad universitaria y en ocasiones a los familiares de los miembros de la universidad o también de la escuela. Se debe resaltar que la diversidad de la población universitaria y escolar es compleja y requiere tener un personal cualificado que pueda aconsejar tanto al personal que labora en esa universidad o en esa escuela, que son los profesores, los maestros, como también a los alumnos y también a los estudiantes. En caso de que ocurra cualquier crisis o conflicto en la escuela o en la universidad, el capellán escolar está dispuesto a brindar su servicio en esa ocasión. El capellán es una especie de consejero que va a orientar a estudiantes que tal vez tienen problemas de ajuste de conducta, que no se ajustan socialmente a lo que se espera. Y está ahí, por lo tanto, la capellanía escolar y universitaria. Otra capellanía es la capellanía de la infancia, y está diseñada para atender en forma integral a los niños y adolescentes que en este tiempo asumen una responsabilidad de manera temprana que crea muchas tensiones en este grupo de la población. Esta capellanía no solo se especializa en los mismos niños, sino también, amén, que muchas veces tiene que especializarse en los parientes, en los padres, en el hogar, amén, para ver, amén, lo que están pasando, el contorno de lo que están viviendo los niños. También este capellán debe proveerse de las herramientas y las estrategias necesarias para poder brindar profesionalmente lógicamente sus servicios como capellán sobre la infancia o capellán sobre la familia. Capellán para inmigrantes es común verlo aquí en Estados Unidos. Se dedican a brindar algún tipo de servicio a aquellas personas que han emigrado de sus países y se encuentran en este país. Amén. Le ofrecen expectativa de progreso, de realización. Le buscan algunos servicios que la comunidad, que el país o que el Estado le puede brindar, o protección que ellos pueden recibir. Les orientan legalmente lo que deben y no deben hacer y los encaminan a un proceso de legalización, amén, adecuado, buscándole tal vez los servicios legales correspondientes para que puedan actualizar su estatus migratorio en este país. Son importantes, por lo tanto, las capellanías para inmigrantes, porque no solamente se enfocan en los aspectos sociales y económicos de los inmigrantes, amén, de brindarle un servicio de alojamiento, comida, vestuario, amén, aquellos que se encuentran en estado de indigencia o en estado de necesidad o en cárceles o que se encuentran en hospitales, sino que abarca un sinnúmero de aspectos, amén, tantos espirituales, físicos, también como materiales. Se puede decir la capellanía para inmigrantes, que es de gran valor y de gran importancia aquí en los Estados Unidos. Amén. Y la capellanía muy común es la capellanía de servicio comunitario, ya que el cristiano tiene una responsabilidad social frente a la comunidad y el mundo. Y la misión de esta capellanía comunitaria es anticipar y responder a la necesidad de orientación y apoyo emocional y espiritual en tiempos de crisis, ya sea crisis personal que pasen los individuos en la comunidad o crisis materiales que atraviese la comunidad, como el caso presente, que es la crisis provocada por el huracán Ian, que afectó la costa oeste de Florida, amén, especialmente los pueblos de Fort Myers, Cape Coral, amén, Orlando, Tampa, amén, y esos pueblos costeños del Golfo de México, amén, que fueron grandemente afectados y que se estima que su recuperación
no va a ser cuestión de días, posiblemente tomará meses o años tal vez restaurar la gran pérdida que ha sufrido esta zona de Florida. Las iglesias, por lo tanto, están respondiendo grandemente, amén, con la restauración tanto física como emocional de estas personas que han sufrido un trauma violento producto de este huracán. Amén. Estas son las capellanías principales que vamos a comentarle en el día de hoy en este curso de lo que es capellanía cristiana, hablando de las responsabilidades y hablando de las funciones del capellán cristiano. En una próxima entrega estaremos viendo algunas situaciones especiales, personas en situación de crisis, y viendo cuál es la responsabilidad del capellán como consejero en estas situaciones especiales, amén, estos casos especiales, amén, que ameritan el consejo de un profesional como es el capellán cristiano. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te invito, por lo tanto, a estar atento a una tercera entrega de lo que es este curso de capellanía cristiana. Bendiciones y que Dios esté contigo grandemente. Y recuerde, si deseas obtener un certificado de este curso de capellanía cristiana, solamente inscríbete. Amén, completa el curso, te enviaremos por correo electrónico, amén, lo que son los requerimientos del curso. Igualmente las evaluaciones de cada una de estas presentaciones para que la llenes, amén, y una vez la envíe a nosotros y podamos calificarla, podrás optar por un certificado de lo que es la capellanía cristiana. Tiene un pequeño costo, amén, de procesamiento y envío, prácticamente como una ofrenda, que esperamos también que Dios te provea para que pueda recibir este importante beneficio en el nombre del Señor. De otra forma, amén, solamente viendo y estudiando por ti mismo estos videos podrás capacitarte para ejercer como ministerio la capellanía cristiana, ya sea en tu iglesia o en la comunidad. Los certificados nos ayudan a evaluar nuestra función en la comunidad, ya que muchas veces nos exigen legalmente una acreditación como capellán para nosotros ejercerlo en ciertas áreas, diríamos, de la capellanía. Y por eso estamos siempre a tus órdenes. Bendiciones y que Dios te bendiga grandemente en el nombre de Cristo Jesús.